Contacto con el doctor Fernando Vera, que es el letrado que entiende en esta causa de sobreprecios de Lago Mayor, donde hay imputados 5 empleados del hospital. Doctor Vera, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Y buenos días a la audiencia también. Un gusto estar en su programa. Uno lo lee como tantas otras noticias, así a la pasada en los titulares, pero bueno, cuéntenos así brevemente los pormenores del caso. Bueno, esto ocurrió el año pasado, aproximadamente en el mes de abril del 2020, donde desde el Hospital Lago Mayor, a pedido de la jefa de servicio de la unidad de terapia intensiva, solicitó la adquisición de unas cápsulas acrílicas de intubación y extubación para la aerosolización de secreciones para que el personal que se encargaba de esa actividad no se contagiara de COVID positivo de las personas que estaban, por supuesto, internadas en terapia intensiva. Era una medida de protección para el personal de salud del hospital, que en ese momento, en esa fecha, justamente, había ocurrido el 1 de abril el primer fallecimiento de una persona en terapia por COVID. Había, por supuesto, un pánico en ese momento que era impresionante, y justamente en ese momento fue cuando empiezan a decretarse el cierre de las actividades, y bueno, y entramos en esta pandemia que se conoció públicamente, donde prácticamente, bueno, se cerraron todo tipo de circulación de personas en la calle. Entonces, primeramente esto lo digo como para que se tenga en cuenta el contexto de lo que ocurrió. Sí. Entonces, llegó una denuncia anónima a la Fiscalía de Estado, y Fernando Simón, a través de sus abogados de la Fiscalía de Estado, insta una denuncia a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos en el mes de junio del 2020, imputando a 5 personas, funcionarios públicos que trabajaban en todo lo que sería el circuito de compra del Hospital Lago Mayor, y el proveedor que había entregado estas cápsulas acrílicas en compra al hospital. Por supuesto que el delito que se les imputó a mis asistidos y al proveedor fue por defraudación a la administración pública en modalidad de estafa genérica, que eso está penado aproximadamente por una pena de 2 a 6 años, y para la postre, para las personas que son funcionarios públicos, tienen una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. O sea, una cuestión bastante grave. Imagínese usted que personas que están cumpliendo con su obligación en un contexto donde hay una pandemia, y donde lo que se necesita es tener instrumentos y equipamientos que protejan la salud del personal. Entonces, para cómo encontrarse con una denuncia en contra de las personas que tuvieron que trabajar en ese contexto, y era medio injusto. Entonces, bueno, llevamos adelante la instrucción, yo presenté un montón de pruebas donde habían pruebas contundentes que nunca pudieron quebrar el estado de inocencia de mis asistidos. Y esto estoy hablando de auditoría del Ministerio de Salud, auditoría de Hacienda, auditoría del propio Hospital Lago Mayor, porque la directora ejecutiva lo que hizo fue también hacer una instrucción sobre la causa, no encontrando ninguna responsabilidad respecto del actuar de cada una de las personas que fueron imputadas. Había prueba contundente la prueba. Entonces, ayer tuve la suerte, bueno, por supuesto que después de analizar la prueba que yo había presentado en todo este año, yo pido que el señor fiscal inste el sobreseimiento de mis asistidos, y el fiscal entendió que tenía razón la defensa, porque además la prueba era, como dije recién, contundente, y gracias a Dios ayer la jueza Martín dictó una sentencia ejemplar, realmente ejemplar, porque se demoró aproximadamente 2 horas, pero verdaderamente esas sentencias, con ese grado de humanidad que tuvo la jueza al dictarla, verdaderamente es para sacarse el sombrero y aplaudirla de pie, porque se puso en el lugar de estas personas que sufrieron durante un año un gravamen que es irreparable, porque a la postre, como dije recién, de haber estado en un contexto de pandemia, tuvieron que soportar entre sus espaldas una causa penal
injustamente. Y por eso quedan sobreseídos, que esto es lo novedoso, por el inciso segundo del artículo 353 del Código Procesal Penal, que refiere que el hecho no encuadró en un tipo penal. Quiere decir que es atípico el hecho, quiere decir que nunca existió delito, y esto sirve muchísimo a la hora de revertir y reivindicar a estas personas que, si ustedes me permiten, yo los quiero nombrar, porque verdaderamente la sociedad tiene que reivindicar el honor de estas personas que verdaderamente la pasaron mal. Se trata del señor Darío Galeazzi, se trata del contador Gabriel Pereira, se trata del contador César Buzo, se trata del señor Alejandro Grifol, y se trata de la señora Elsa Millán. Y por supuesto el proveedor, que no fue cliente mío, pero que es el señor Viscupovic también, que no tuvo, que también estuvo en el imputado en la misma causa. Claro. Perfecto. La verdad que, bueno, alguien dice por ahí que si la justicia es breve, es doblemente justa, ¿no? Llama la atención, porque siempre nos estamos quejando contra la justicia. Fernando, sí. Perdóname, le respondo a eso que está diciendo. Lo que pasa es que tuve una defensa muy incisiva y permanentemente presentaba escrito, y yo promocioné que se instara de esta manera, porque hicimos un trabajo exhaustivo y yo no podía ver, porque yo fui director del Hospital Lago Mayor, eso es lo que les quería decir. Yo fui director del Hospital Lago Mayores, y estas personas fueron parte de mi gestión y yo las conocía personalmente. Entonces, no solamente yo tuve un aporte profesional, sino también un aporte personal por el afecto que yo sentía por estas 5 personas. Claro, exactamente. O sea, estaba obrando con conocimiento de causa, pero de todas maneras, doctor, usted ha visto por ahí las barbaridades que en nombre de la justicia se cometen por ahí. Entonces, es un terreno muy pantanoso ese, ¿no? Es decir, usted va con todas las pruebas, pero no sé, hay que ver la temperatura del viento, si llueve, un montón de cosas, a ver si te va a ir bien, al margen de lo que diga la ley. Sí. A ver, lo que pasa es que la justicia en sí, la justicia que sí es un valor. El problema de la justicia son las herramientas que la llevan adelante. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer ese valor que se está perdiendo. Y lo digo, por eso quise reivindicar a esta jueza, porque verdaderamente son excepcionales. Sí. Y lo digo con mucha pena, pero con mucha satisfacción al mismo tiempo, porque existen personas que son distintivas en este punto. Porque yo he tenido también la experiencia contraria con lo que usted está diciendo, de jueces o juezas que verdaderamente no tienen la más mínima idea de la realidad, porque el dolor y la penumbra que pasa una persona que necesita justicia, a veces no llega por esta desidia que es promocionada por los mismos operadores de la justicia. Y es ahí donde se tiene que reivindicar la justicia como valor, y esos instrumentos, si no están aptos o no son competentes o no tienen capacidad para ejercer y hacer justicia, entonces deben irse a su casa, porque si no estaríamos haciendo algo como si fuera un laboratorio, donde yo hago una realidad mía adentro de una habitación con la ventana cerrada y no entiendo la realidad de la gente, que es el ciudadano de pie como somos todos nosotros. Claro, exactamente. Y yo y pienso en otra cosa, que no sé si cabe acá, porque no conozco el terreno, ¿no es cierto?, en la parte de tribunales, pero digo, ahí va también el tema de cuando se nombran en diversos puestos gente por clientelismo político, gente que no tiene vocación. Entonces trabajan a desgano, no les importa, van por el sueldo, y tanta gente que se preparó, que se instruyó, que ama la profesión, y están en la casa tomando mate y viendo la tele. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo me manejo en el ámbito de radio, y vos vieras la cantidad de gente que, en general digo, hay muchos que están haciendo radio y hay gente que se ha instruido, que se preparó, que estudió, y no tienen acceso. Y así sale también algunos programas de radio, que vos decís, ¿cómo puede ser que dejen a esta persona hablar? ¿Me entendés? Y así, como en este orden, yo creo que está todo. Por eso nos va como nos va también, creo. Eso sí que decís, yo estoy totalmente de acuerdo, y eso es cuando empieza
con una pequeña acción después termina siendo el vicio del mismo sistema. Exacto. Entonces llega a ser tan grande que después el sistema es viciado y verdaderamente las buenas personas son las excepciones, y eso es lo que tenemos que cambiar. Exacto. Verdaderamente se tiene que cambiar. Exacto. Fernando, bueno, para ir culminando, pienso que puede haber alguna persona que esté pasando por una circunstancia similar. ¿Querés dejarnos, qué sé yo, un Facebook, un Instagram, un punto de contacto contigo por las dudas si alguien quiere contactarte? Sí, que me busquen en Facebook, Fernando Vera Vázquez, y ahí van a salir de mi página, que me manden mensaje en Messenger. También estoy en Fernando Vera Vázquez, también en Instagram. Ajá, así que pueden comunicarse conmigo y bueno, perfecto. En buena hora para ayudar a que por lo menos alguna persona que tenga una realidad precaria se le pueda modificar. Ahí allá va el doctor Fernando Vera a hacer justicia, ¿eh? ¿Cómo que no? Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has consagrado, y bueno, los micrófonos de la radio siempre disponibles para tu persona, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, un gusto y un honor a mí estar en este espacio, y por supuesto con gente tan cálida como son ustedes los alvearenses, que verdaderamente siempre me han recibido con mucho cariño y afecto, así que es recíproco. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Gracias a vos, Fernando. Eso sí que decir, yo estoy totalmente de acuerdo, y eso es cuando empieza con una pequeña acción, después termina siendo el vicio del mismo sistema. Exacto. Entonces llega a ser tan grande que después el sistema es viciado y verdaderamente las buenas personas son las excepciones, y eso es lo que tenemos que cambiar. Exacto. Verdaderamente se tiene que cambiar. Exacto. Fernando, bueno, para ir culminando, pienso que puede haber alguna persona que esté pasando por una circunstancia similar. ¿Querés dejarnos, qué sé yo, un Facebook, un Instagram, un punto de contacto contigo por las dudas si alguien quiere contactarte? Sí, que me busquen en Facebook, Fernando Vera Vázquez, y ahí van a salir de mi página, que me manden mensaje en Messenger. También estoy en Fernando Vera Vázquez, también en Instagram. Así que pueden comunicarse conmigo y bueno, en buena hora para ayudar a que por lo menos alguna persona que tenga una realidad precaria se le pueda modificar. Ahí allá va el doctor Fernando Vera a hacer justicia, ¿eh? ¿Cómo que no? Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has consagrado, y bueno, los micrófonos de la radio siempre disponibles para tu persona, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, un gusto y un honor a mí estar en este espacio, y por supuesto con gente tan cálida como son ustedes los alvearenses, que verdaderamente siempre me han recibido con mucho cariño y afecto, así que es recíproco. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Gracias a vos, Fernando. A mí estar en este espacio, y por supuesto con gente tan cálida como son ustedes los alvearenses, que verdaderamente siempre me han recibido con mucho cariño y afecto, así que es recíproco. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Gracias a vos, Fernando. A ustedes, por favor. Gracias a vos, Fernando.